Directamente. Que Dios le bendiga, hermanos, y hoy vamos a seguir con lo que llevamos viendo hace 2 semanas. Así que vamos a ver, es la segunda parte de la doctrina del pecado. Es esta segunda parte. El domingo pasado estuvimos mirando qué es el pecado y hoy vamos a ver la segunda parte con el título de la segunda parte, la paga del pecado. La paga del pecado. Cuando uno escucha la paga de pecado, uno puede pensar que la paga puede ser, es como cuando trabajamos, te dan el sueldo y después la pagas extras, ¿sabes? Y siempre es bueno cuando te dan el sueldo y después te dan las pagas. Las pagas ya es algo más del sueldo, es un dinero extra. La paga puede ser el doble del sueldo, o el 50% del sueldo, el 20% del sueldo, el 10% del sueldo, dependiendo de tu antigüedad en el trabajo, dependiendo cuánto tiempo llevas en el trabajo. Porque cuando uno llega en un trabajo, no le da la paga directamente en el primer mes que empieza a trabajar. Así que la paga, el pecado en sí también tiene su paga. Es alguien que hace el bien, que vive para Dios, tiene su paga, su recompensa. Y alguien que no vive para Dios, que vive en pecado continuo, tiene también su paga, su sueldo, su recompensa, según la Biblia. Así que cualquier cosa que hacemos, sea buena o sea mala, Dios nos da una paga, nos recompensa por eso. Somos como, digamos, los que tienen hijos. Si tu hijo saca buenas notas en la escuela al final del año, hay una tendencia de que cualquier cosa que te pide durante las vacaciones, puedes ir hasta más allá para dárselo. ¿Por qué? Porque se ha esforzado, ha estudiado, ha sacado buenas notas, ha tenido excelentes por ahí. Y su comportamiento, sobre todo, no solamente el estudio en sí de sacar buenas notas, pero el profesor ha valorado su comportamiento como una persona sociable, amigable, una persona que respeta las normativas de la escuela y X cosas. Y en casa también se puede ver que, wow, es un niño que ordena su cama cuando se levanta, ora, haces cosas, tareas de la casa, no solamente se cruza los brazos, mami tengo hambre, mami eso, pero su actitud en general hace que el padre tiene el deseo de darle una recompensa, una paga. Así que quiero que me acompañen, hermanos, en Romanos capítulo 6, de versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado, la paga que deja el pecado es la muerte. Aquí no está hablando de la muerte solamente física, es la muerte espiritual. Así que el sueldo que uno recibe mientras que permanece en pecado continuo es la muerte, separación total de Dios eternamente. Así que si uno permanece en el pecado y muere en sus pecados, lo único que recibirá cuando muere es una separación espiritual, una separación total de Dios eternamente. Pero mira lo que dice, y sigue diciendo el mismo versículo, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios, el regalo que Dios da es la vida eterna. Es estar en su presencia. Nunca se preocupa de tener arrugas, ni el pelo blanco, ni tener hambre, ni enfermarse, ni preocuparse de qué vestir o dónde beber agua. Porque sabemos lo que vimos anteriormente cuando Jesús narraba la historia de Lázaro y el hombre rico. Jesús dijo que ambos murieron. El hombre rico se fue al infierno donde no tenía agua. Pedía solamente una gota del agua del dedo de Lázaro para saciar su sed. Eso era la paga de sus pecados. Estaba en total condenación, en total angustia, en total tormento. Mientras Lázaro tuvo su paga estando en el paraíso con Abraham descansando. Así que Dios regala a cada uno según nuestras vidas cuando moriremos. Él tiene una paga para cada uno de nosotros sentados aquí. Le quiero asegurar, hermanos, que en una iglesia, no todo el mundo en la iglesia irá al cielo. Eso quiero que quede bien claro. Pero eso no tiene que ser una cosa que tiene que desanimar a un cristiano.
pero tiene que ayudar al cristiano para que examine su vida. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús mismo lo dijo, que en aquel día muchos vendrán a mí, o dice, no todo el mundo que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y también dijo, en aquel día muchos vendrán a mí y dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esos son para los predicadores. Significa también que no todos que predican la palabra de Dios como un pastor entrará en el reino de Dios. No todos que se llaman pastores entrarán en el reino de Dios. Pero ¿quiénes entrarán? Más adelante en este versículo dice, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que no todos que van a la iglesia, sean miembros de una iglesia, no todos que predican la palabra, aunque sean pastores o evangelistas, entrarán en el reino de Dios. Pero hay unas personas que entrarán, los que hacen la voluntad del Padre. Hacer la voluntad de Dios es puramente obediencia. Tomar en serio lo que Dios dice en su palabra. Cualquier coma, cualquier punto, cualquier declaración que Dios pone en su palabra, tenemos que tomarlo en serio. Si Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, hermanos, esforcémonos para hacerlo. ¿Por qué? Porque es posible hacerlo, sí. ¿Por qué? Porque Dios lo dice que es posible. Podemos amarle. Mientras que Él también dice en su palabra que, la Biblia dice que cuando nos acercamos a Dios, Él también se acerca a nosotros. Así que cuando nos arrepentimos también de nuestros pecados, es Dios que pone arrepentimiento en nosotros. Así que Dios nunca nos deja solos, nunca nos deja huérfanos. Dios nunca nos deja a nuestra suerte. La Biblia también dice que somos tentados. Él permite la tentación en nuestras vidas. Dios permite que el diablo haga con nosotros lo que en el límite de Dios o en la voluntad de Dios está permitida. El diablo puede venir, puede causar enfermedades en nosotros, como lo hizo con la vida de Job. Mató a sus hijos, le quitó todo lo que él tenía. Pero había un límite que Dios tenía, que el diablo tenía que actuar sobre Job. Pero la Biblia también nos dice que cuando Dios permite algo malo en nuestras vidas, no es para matarnos. Esta tentación viene, detrás de esa tentación hay la solución de esta tentación. Pero muchas de las veces vemos la tentación y nos enfocamos tanto en la tentación que no queremos dar la vuelta para ver la solución que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Yo he caído muchas veces en esto, que veo un problema delante de mí y tomo decisiones rápidas y me doy cuenta que me estoy dando la frente con la pared, o me he equivocado en la decisión que yo he tomado y las cosas empiezan a salir mal. ¿Por qué? Porque uno tiene la tendencia a no esperar en la providencia de Dios. Dios nunca, hermanos, mientras que un justo pone su fe, la verdad es que por fe, el justo vivirá por su fe. Por su fe en Dios. Así que cuando permanecemos creyendo en el Señor, dependiendo de Dios, Dios nunca nos puede dejar tirado. Eso lo puedo asegurar, hermanos. Pasa lo que pasa en nuestras vidas, Dios siempre nos va a ayudar. Y todas las cosas que nos ocurren, ayuda para bien. Aunque sea que sufrimos y al final moriremos. Una de mis compañeras una vez me preguntó, si Dios existiera, ¿por qué la gente, los niños, sobre todo la gente le gusta usar a los niños que mueren con cáncer, con estas cosas? Y un día también que encontré unos 5 jóvenes en la calle después de mi trabajo, paré para compartir con ellos y una de ellas me hizo esta pregunta: ¿por qué Dios permite que los niños pequeños mueren de cáncer, de hambre, de todas esas cosas, y las personas buenas mueren? Y yo le pregunté, imagínate que tú estás sentada aquí ahora mismo y ves a una abuela cruzando la calle con un carrito y ves a un coche muchos coches viniendo de lejos y sabes muy bien que la van a atropellar. ¿Qué vas a hacer tu instinto? Salí corriendo para ayudar a la abuela, ¿que sí? Sí, ella dijo que sí. Sí, ayudarás a la abuela, cruzarás la calle con la abuela y la dejarás al otro lado. Y te sentirás satisfecha y contenta porque has hecho algo bueno. Pero imagínate que esta abuela lo que lleva en este carrito es una bomba y tiene que cruzar a la escuela primaria que está justo ahí enfrente. Hay niños ahí, como 200 niños. Ella entra con la bomba, disimula, se sienta y explota toda la escuela. ¿Qué pasará contigo después de darte cuenta que tú ayudaste a esta abuela para cruzar la calle? Se sentirá mal. Y que vale, imagínate que Dios
pone en tu mente en el momento que esta abuela está cruzando la calle. Dios pone en tu mente para que puedas ver el futuro, lo que pasará con esta abuela y lo que lleva a la abuela en el carrito. Y sabes muy bien en tu mente cómo Dios lo pone, que esta abuela está yendo hacia la escuela para matar a 200 niños. Y ves a estos coches venir, ¿qué harías? Ella me dijo, déjale que la maten, que la atropellen. De la misma manera como nosotros no sabemos del futuro, juzgamos a Dios y condenamos a Dios. Dios sabe del futuro más que cualquier persona. El futuro le pertenece a Él. Hoy es nuestro. Por eso que tenemos que vivir hoy tal cual como Dios nos ha dado. No nos preocupemos de mañana. No significa que tenemos que descuidar nuestras vidas de mañana. No, no nos afanamos tanto. ¿Qué voy a hacer mañana? No. Tiempo, nos relajamos. Vivimos hoy que Dios nos ha dado hoy. Que Dios se glorifica hoy y dejamos mañana para Dios. Porque mañana le pertenece a Él. Así que volviendo a la recompensa del pecado, hemos visto que la paga del pecado, lo que Dios nos da o lo que Dios da a una persona que vive en pecado continuo, ojo, es pecado continuo. Es como un ladrón que no para de robar. Empieza siendo ladrón y roba durante 10 años y muere siendo ladrón. ¿Qué pasará con él? La muerte, separación eterna con Dios. Pero una persona que es cristiana, es 100% probable que el cristiano más santo falla a Dios todos los días de su vida. Falla a Dios. Quizás no oramos lo suficiente que Dios demanda de nosotros. O quizás envidiamos, como el Salmo 73, que el salmista dice que casi resbaló, en el sentido de que él envidiaba cómo los perversos prosperaban. No sé si alguna vez has tenido esa sensación. Que ves a alguien que no tiene ni amor ni temor de Dios. La persona tiene mucho dinero, la persona tiene todo lo que necesita. Se le sale trabajo, siempre cuando necesitas trabajo se le sale trabajo. Pero tú que vas orando, ayunando y haciendo todo para Dios, glorificando a Dios, predicando la palabra de Dios, la vida te va muy mal. Y hay esa tendencia de mirar al pecador o al impío para desear, pero qué injusto es Dios. No es eso. Yo les aconsejaré leer ese Salmo 73 más adelante cuando estás en casa y verás cómo el salmista mismo dice que todo eso es vanidad. No hay nada más que temer a Dios, no hay nada más que estar en la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Así que la recompensa que tendrán los que permanecen en el pecado es la separación de Dios eternamente. Estarán en una densa oscuridad en el infierno. Es lo que promete la Biblia. No podemos dar nada a cambio, hermanos. No podemos dar nada a cambio de nuestras almas. No podemos comprar nuestras almas. No podemos dar a Dios algo. Dice, Dios, vale, mira. ¿Cómo esa tendencia que la gente tiene de decir que cuando tú diezmas, Dios echa fuera el devorador y vivirás en prosperidad? Hermano, eso es antibíblico. Mira, eso es totalmente antibíblico. Es que no hay dinero que podemos darle a Dios para ganar su favor. Porque toda la plata y el oro, el mundo entero, le pertenece a Él. ¿Qué podemos darle a Dios para ganar su favor? Lo único que demanda de nosotros es obediencia. Si uno quiere dar un euro, como la viuda que tenía, el último que tenía ella, es lo que ella dio a Dios, pero es el corazón que Dios mira, es la actitud del corazón. Alguien puede estar ganando 2,000 o 3,000 euros cada mes o 5,000 euros y regala 1,000 euros cada mes a la iglesia. A Dios no le importa si tu vida no está en orden con Él. Lo más importante que Dios quiere es que nuestras vidas estén en orden con Él. Y que nuestras vidas estén en orden con Él, allí podemos entender cuál es la buena voluntad de Dios. Así que no podemos dar nada a cambio de nuestras almas. No hay otra forma de agradar a Dios que ser transformado nosotros mismos del Evangelio. Así que debemos rendirnos ante Él y renunciar nuestras vidas del pecado. ¿Por qué? Porque hay un día, hermanos. Eso no quiero que nadie nunca lo olvide. Hay un día en el calendario eterno de Dios que cada uno de nosotros sentados aquí nos pondremos cara a cara con Él y seremos juzgados y condenados. Condenados o recompensados. Cada uno de nosotros sentado aquí. Dios me va a juzgar a mí
La Biblia dice que los que predican la palabra de Dios serán aún, hay mayor condenación, como dice, si no me equivoco, es Santiago, hay mayor condenación para los que predican la palabra de Dios. Si cualquier persona que predica, la predicación es para todos los cristianos, todos nosotros debemos predicar la palabra de Dios. Si no, la gente no se van a convertir. Nuestros familiares no van a conocer a Cristo. Nuestros compañeros de trabajo no van a conocer a Cristo. La Biblia nos demanda predicar. Pero el que predica, ojo, mayor condenación tendrás si tú no vives lo que tú predicas. O si predicas otro evangelio. Así que si afirmamos que no tenemos pecado, es lo que dice 1 Juan 1, 8 a 9. Dice que si afirmamos que no tenemos pecado, si uno dice yo no tengo pecado, lo único que esta persona hace es engañarse a sí mismo y no vivimos en la verdad. Así que la persona que dice que no, yo no tengo pecado, se engaña a sí mismo y no vive en la verdad. Muchas de las veces sí decimos a la gente que tiene que arrepentirse. Te pregunta, ¿pero arrepentirme de qué? Yo no robo, yo no miento, yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada de eso. Eso sí que ya es el pecado, porque eso es el orgullo, la autosuficiencia ya es el pecado. Uno que piensa que es justo por sí mismo, eso ya es pecado. Así que si pensamos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero en el versículo 9 de 1 de Juan 1:9, que vamos a ver más adelante, el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados a Dios o a Él, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si uno peca, reconoce que ha pecado, no hace falta, como hacemos muchas de las veces, que cuando pecamos nos escondemos de Dios, nos alejamos. Porque una de las cosas que el diablo hace cuando una persona peca, sobre todo un cristiano, es que te acusa. Te hace ver que no eres un cristiano. Te hace ver que Dios ya te ha desechado. El diablo te hace entender que no hay perdón para tu pecado. Pero hermano, créanme, la Biblia dice que la sangre de Jesús nos limpia de toda inmundicia. De toda inmundicia. Así que si yo confieso mis pecados, si he pecado contra Dios, digamos que he robado y el Espíritu Santo me redarguye por lo que he hecho y reconozco lo que he hecho, lo que no tengo que hacer es decir, bueno, no pasa nada, Dios ya me perdonó por eso. No, hay que confesarlo. ¿Qué padre pasará olímpicamente el error o el pecado de su hijo sin que su hijo se lo confiese y decir la verdad y pedir perdón? En mi casa tengo una normativa. Si mis hijos me mienten, les disciplino. No importa cuán pequeño es lo que han hecho, pero si pregunto una vez, me mienten, reciben una disciplina. No importa cuán grande es la cosa que han hecho, que es muy dolorosa para mí, pero si me confiesan y me dicen la verdad, son perdonados. Eso lo tengo bien claro. Si pregunto a mi hijo una cosa, a mi hija una cosa, y me mienten, la pongo, la disciplino. Si le pregunto, no importa cuán grande, ha hecho algo terrible que no aguanta mi corazón. Pero en el momento que pregunta, me dice, papi, lo hice yo, lo siento, se acabó, perdonado. Y te aconsejo, no lo hagas más. La Biblia nos demanda lo mismo. Si confesamos nuestros pecados, no importa cuán grande podemos verlo, no importa cómo hemos vivido en la vida interior, no importa lo que hemos hecho hoy o hemos hecho ayer, no importa lo que hacemos, si lo confesamos a Dios, nos acercamos a Dios, pedimos perdón y nos apartamos de este pecado, dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Fiel en qué y justo en qué? Vamos a verlo más adelante. Así que no podemos seguir llamando al Señor, 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 cantándole adoraciones los domingos, mientras que permanecemos en el pecado de lunes a sábado. No podemos venir a la iglesia y adorando a Dios y llamándole Señor, Señor, Señor. Pero que de lunes a sábado estamos en puros pecados. ¿A quién engañamos? A nosotros mismos, como dice la Biblia. Nos engañamos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado, como dice la palabra. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. No sé si alguno de ustedes ha sembrado maíz, porque yo vengo
Yo he vivido mucho en el pueblo, en mi país, cuando estaba en Camerún. Vivía mucho en el pueblo y sembraba, hasta en la escuela nos hacía trabajar en el campo. Cuando uno lleva un grano de maíz para sembrar, cuando lo siembras, nunca sale un grano de maíz. Salen mazorcas de maíz con muchos granos de maíz, de un grano solo. Así es el pecado. La paga del pecado, cuando el pecado es sembrado, el castigo es aún mayor. Porque Dios aborrece el pecado. Así que si sembramos cualquier cosa que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Sembramos el pecado, cosecharemos la disciplina de Dios. Sembramos la fe y la permanencia y el amor a Cristo, sembraremos la gracia, cosecharemos la gracia y la misericordia de Dios. Así que haciendo esto nosotros, hermanos, si permanecemos en el pecado, si vivimos de lunes a sábado, viviendo de cualquier manera, mintiéndonos unos a otros, porque la mentira es algo muy común, tristemente muy común en el ámbito cristiano, y lo llaman bromas. Los cristianos llaman la mentira, lo han cambiado de nombre para que no suena como pecado. Usa las mentiras, le cambian de nombre, lo ponen bromas. Es que no existe eso. Miramos en la Biblia cuántas bromas echó Jesús. ¿Cuántas bromas dijo Jesús a sus discípulos? Después dijo, no, Pedro estaba bromeando. Ninguna. Una mentira es una mentira. No existe una mentira piadosa. No existen mentirititas. No importa cuánto diminutivo queremos ponerlo ahí. No existen. Dios mató a su hijo por la mentira. Así como podemos bromear con algo que causó la muerte del Hijo de Dios. Dios aborrece la mentira. Dios aborrece el pecado. Cualquier forma de pecado es total rebeldía hacia Dios. Cualquier forma. Envidia, codicia. El domingo pasado estuvimos mirando los pecados invisibles también. Que cuando hablamos de pecado, la gente siempre piensa en pecados visibles como robar, como cosas que se pueden ver, como fornicar, adulterar, y esas cosas que se pueden ver con los ojos. Pero hay pecados invisibles, la envidia, la codicia, la vanagloria de la vida, cosas que uno ve y toda la hipocresía, la fornicación mental, en el sentido de que miras a una mujer, un hombre casado, y la desnuda en tu cabeza, o el adulterio. En ambas sexos, la mujer cómo puede mirar a otro hombre o el hombre puede mirar. Todas esas cosas están en la mente. Nadie lo ve. La mente humana, hermanos, es extraordinario. Podemos construir un mundo para nosotros en nuestra cabeza y lo disfrutamos todos los días sin que nadie lo ve. Pero eso, hermano, ojo, porque Dios sí que lo ve. Dios ve cada pensamiento, cada cosa que tenemos en nuestras mentes. Y rendiremos cuenta por cada cosa. Dios es santo y justo. Su santidad lo hace aborrecer el pecado y su justicia le exige castigar el pecado. Dios es santo. Así que su santidad, como Él es santo, no hay pecado en Él. Él es apartado de todo pecado. Su santidad le hace aborrecer, no quiere ver el pecado. Y como Él es justo, Él no hace injusticia, Él es perfecto, sus decisiones son perfectas. Así que eso lo obliga, le exige a castigar al pecador. Primero de Juan 2:4 dice, si alguien dice yo soy amigo de Dios o yo conozco a Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. Así que si yo digo que yo conozco a Dios porque yo voy a la iglesia bíblica Misión y ahí predicamos la palabra de Dios y ahí no hay... Y si yo digo que yo conozco a Dios, yo estudio su palabra, yo oro y ayuno y no obedezco la palabra de Dios, la Biblia dice que esta persona es mentirosa y la verdad no está en él. Así que no hace falta llamar a una persona mentirosa, solamente hay que ver su estilo de vida. Lo que profesa ser. Es como un futbolista que dice que yo soy futbolista, le da una pelota, no puede ni jugar con la pelota. O no sé, alguien que dice que yo puedo hablar español y le pone el español para que hable, no puede ni contestarte. Exactamente eso. Si decimos que conocemos a Dios, si decimos que amamos a Dios, si decimos que Dios es nuestro amigo y no lo obedecemos,
lo único que hacemos es mentirnos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y no decimos la verdad. ¿Cómo pues? Esa es una pregunta que me gustaría que cada uno le reflexionamos. ¿Cómo pues puede Dios pasar por alto los pecados y al mismo tiempo permanecer santo y justo? ¿Cómo es posible que Dios tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacer Dios para pasar por alto nuestros pecados, para ignorar nuestros pecados y aún así permanece santo, sin mancha, sin pecado, sin nada, y justo, que implementa justicia? ¿Cómo puede Dios hacer eso? Romanos 3:25 declara que pues Dios ofreció a Jesús. Eso es la única manera como Dios puede pasar por alto nuestros pecados y aún así permanece santo y justo. Dice Romanos 3:25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Dios puede solamente pasar por alto nuestros pecados, permaneciendo santo y justo, cuando alguien más paga por nuestros pecados. Dios pues ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. Cuidado con los, quizás si mira la versión que yo estoy usando, es la versión Nueva Traducción Viviente. Dios pues dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Dios actuó con justicia cuando se mantuvo, se contuvo, decidió que vale. El mundo entero está viviendo bajo pecado, todo el mundo está pecando. ¿Qué tengo que hacer para que pueda perdonar el pecado de la humanidad? ¿Qué tengo que hacer para perdonar el pecado de cada uno de la gente que vive en la tierra? Pero aún así permanece santo y justo. El hombre no puede pagar por sus pecados, porque no somos perfectos. Por eso que nosotros somos descendientes de Adán. Tenemos un padre terrenal que Dios creyó que es Adán. Jesús tenía que ser descendiente, tenía que ser un ser humano, pero sin ser descendiente directo de Adán. Así que no tenía que tener la naturaleza pecaminosa de Adán. Se lo pongo así. El único que puede morir por el ser humano, porque todos somos pecadores, tiene que ser alguien que no tiene nada que ver con el pecado. Y la única persona que no tiene nada que ver con el pecado es Dios mismo. Pero como Dios no puede morir, porque Él es Dios y vive para siempre, Dios tuvo que hacerse hombre. Solamente los hombres mueren. Solo los seres humanos morimos. Dios no puede morir. Pues aquí decimos que Jesús, aún siendo hombre a 100%, era Dios también a 100%. El que murió en la cruz no era Dios, es Jesús el hombre. El que resucitó de los muertos no era Dios, era Jesús el hombre resucitado. El que está en la diestra del Padre ahora es el hombre Jesús resucitado y al mismo tiempo Dios todopoderoso. Dios de tal manera amó al mundo que sabiendo muy bien que el hombre no puede salvarse a sí mismo, tomó la decisión. La Trinidad es como, imagínate, es como una mesa redonda. El Padre se sienta, el Hijo se sienta y el Espíritu Santo se sienta. Los tres en esta comunión toman la decisión. El Padre dice, Hijo, para perdonar a la humanidad tengo que mandarte a ti, tengo que aborrecerte por un tiempo. Tengo que derramar mi ira sobre ti. Tienes que cargar sobre ti el pecado de la humanidad. Jesús no tenía ninguna obligación de aceptarlo. Pero Él tenía que despojar su gloria. Hermanos, les estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios, adorado por ángeles. Tenía que dejar su trono, su gloria, todo lo que el Padre tenía para Él ahí arriba. Hacerse hombre con las mismas pasiones como ustedes y yo. Nacer de una mujer, vivir una infancia como cualquiera de nosotros,
Seguro que se cayó, seguro que amigos le molestaron, se burlaron de él, pero Dios le ayudó y vivió la vida perfecta que Dios nos demanda a nosotros vivir. Él vivió la vida perfecta. Y no es que porque alguien dirá que no, Judas le vendió, pero Judas vendiéndole es cumplir el propósito de Dios. Nadie obligó a Jesús de ir a la cruz. Él podría ahí mismo, cuando vinieron en el huerto de Getsemaní para buscarle, llamar a ángeles, millares de ángeles, para que maten a la humanidad entera y él regresa al cielo. Pero él no lo hizo. Cuando estaba en Getsemaní oró, dijo, Padre, mira Padre, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, no permitas que yo sufro así. No es el dolor físico que le molestaba más. Pero él lleva toda la eternidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos. Siempre han estado juntos, los tres. Pero en un punto en su vida Jesús tenía que ser desconectado de la Trinidad. Ser considerado un pecador. ¿Por qué? ¿Porque él hizo algo mal? No. Por nosotros. Él se desconectó de la Trinidad. Se hizo pecador por nosotros. Él que no conoció pecado. El Padre le aborreció por nosotros. Cargó sobre sí su ira. Y en la cruz desnudo. Algo, sinceramente, hermano, nunca le puedo asegurar, estando en esta tierra, podremos entender cuánto costó nuestra salvación. Solamente cuando iremos allá arriba que me encantaría que Dios me explique cómo es posible que Dios ama a personas como nosotros. Miramos, solamente hermano, examine su corazón en este momento. Creo que algunos están pensando en lo que haremos después, pero aún así Dios nos ama. Algunos están pensando quizás en el trabajo que tienen que hacer mañana o otra cosa. Aún así, confesamos nuestros pecados, Dios sigue amándonos. ¿Cómo es posible que un Dios santo, justo, bueno, pueda amar a personas como nosotros? Ese es el misterio. Dios demuestra su amor de tal manera, así Dios nos perdona, poniendo sobre su Hijo nuestros pecados. Y ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia, no permitiendo que el pecador salga impune, pero tomó la decisión de castigar a su propio Hijo en lugar de pecador. Y así puede perdonar a todos nosotros que estamos aquí cuando confesamos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que Dios ha perdonado nuestros pecados y nos ha regalado la salvación y que nos salvará de su ira? ¿Cómo podemos estar 100% seguros de eso? La respuesta de esta pregunta, hermanos, está en 1 de Juan 1:9, lo que le dije antes que íbamos a ver. 1 de Juan 1:9 dice, pero si confesamos, eso es algo cierto, hermano, es algo que no lo dudes jamás, jamás de los jamases, si esta palabra existe. Nunca dudes que si confesamos nuestros pecados a Dios, no importa lo que hemos hecho, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. No solamente eso, que nos perdona de los pecados, pero nos limpia de toda inmundicia o de toda maldad. El pecado mancha nuestro cuerpo, deja rastros, así puntos. Así que Dios perdona el pecado, pero aún quedan las cicatrices de pecado en nuestro cuerpo espiritualmente hablando. Así que Dios no solamente perdona los pecados que hemos cometido, pero nos limpia del pecado para que aparecemos delante de Él perfectos. Salvo solamente cuando confesamos nuestros pecados a Él. Dice que Dios es fiel. Pero Dios es fiel ¿en qué? Dios es fiel en su palabra, en su promesa. Ezequiel 18:24, esta es una promesa que Dios hace en Ezequiel 18:24. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Esta es una pregunta que Dios pregunta. Oye, la gente que dicen por ahí que si Dios existe, ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué mueren las personas? ¿Por qué? Dios pregunta aquí, ¿acaso pensáis que a mí, Dios, creador del universo, me gusta ver a los pecadores morir? Para nada.
No quiero que ningún pecador muere. Ninguno. Dice, pregunta el Señor soberano. Claro que no. Y mira su deseo. Mi deseo es que se apartan de su conducta perversa y viven. Eso es el deseo de Dios, que nos apartamos de nuestros pecados. No solamente decimos que nos hemos arrepentido y ya está, pero nuestras vidas tienen que demostrar que nos hemos arrepentido. ¿Y cómo uno demuestra que se ha arrepentido de sus pecados? Dejando de practicar ese pecado. Es lo que la palabra nos demanda. Apartámonos de nuestro pecado y viviremos. ¿Y cómo Dios permanece fiel? La fidelidad. Dios es justo en sus decisiones, permaneciendo fiel. ¿Pero fiel en qué? Fiel en su decisión, según 1 de Juan 1:7. ¿Qué dice? 1 de Juan 1:7 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Lo que estaba diciendo que tendremos hoy, comunión unos con otros. Comunión entre cristianos unos con otros. Tenemos una relación de verdad de hermanos como cristianos unos con otros. Pero, y dice, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios permanece fiel en eso. Que si decimos que estamos en la luz, porque Él está en la luz, si somos hijos de Dios, y decimos de verdad que somos hijos de Dios, nuestras vidas con los demás hermanos tienen que ser una vida de comunión, de relación continua, de amor genuino. Y cuando estamos en la luz, porque Él está en la luz, ¿qué pasa? La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que no somos cristianos porque somos perfectos, es porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿El cristiano puede resbalar y caer? Sí, hermanos. ¿Su amor para Dios se acaba? No, hermanos. Si el cristiano peca y confiesa sus pecados y se aparta, vivirá. Pero el cristiano lo que no puede hacer es permanecer en el pecado continuo toda su vida. El cristiano no peca voluntariamente y dice, vale, voy a ir a esta tienda, necesito harina, azúcar, pan y un poquito de huevos para cocinar, y voy a robarlo y después voy a pedirle perdón a Dios. Hermanos, no. Eso no funciona así. No podemos pecar conscientemente. Pero si pecamos por algún motivo, quizás por ira, la mujer te dice algo, tú la contestes mal, que el Espíritu Santo te redarguye que no, lo que has dicho no está bien. Arrepiéntete. Tu acción ahí no estaba buena, no tenía que haber hecho eso, no tenía que haber dicho eso. Te arrepientes de verdad. Oh Señor, por favor, perdóname, perdóname. Dios es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Eso es la libertad que tenemos y el privilegio que tenemos como cristianos. Así que, hermanos, Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados que hemos cometido en nuestras vidas. Él quiere perdonar todos los pecados que hemos cometido en nuestras vidas. Si con sinceridad nos acercamos a Él y nos arrepentimos, solamente cuando nos acerquemos y nos arrepentimos. Y eso para mí tiene que ser una buenísima noticia. Es como tú debes al banco 50,000 euros por un préstamo y vas al banco y dices, lo siento, es que no tengo. Y te dice, vale, perdonado. Seguramente que alguien tendrá ganas de ir a prestar más para luego ir a pedir perdón. No funciona así, ¿a qué no? Te perdonaron porque tú viniste con sinceridad y decir que, mira, lo siento, no tengo 50,000 euros para dárselo. Mira, ayer, era el viernes, me fui con mi esposa para ver el gestor de la finca, porque teníamos, para la instalación de la luz nos pedían, hay que hacer un certificado de no sé qué, para demostrar que el local tiene la capacidad de tener luz. Porque pusieron el contador con errores. Así que el contador nuestro no se le justifica ahí o no se le menciona ahí, no sabemos por qué. Pero así que nos dijeron que teníamos que traer un certificado para hacer un nuevo contrato de luz, todo a cero. Fuimos nos dijeron ahí en la Endesa que valía 300 euros. Como la iglesia son 2 locales, hay que hacer 2 certificados de eso. Así que 300 aquí
y 300 allá, son 600 euros. Así que eso con mi esposa diciendo, bueno, eso lo tenemos bien claro, vamos a pedirle a Dios que nos ayude porque no hay manera de hacerlo, es imposible hacerlo porque la iglesia no tiene el dinero para eso y no lo vamos a poder hacer, pero así fue. Pedimos una cita con el gestor para hablar de ese tema porque habíamos hablado con el dueño de la finca. Llegando a la oficina del gestor, el gestor sinceramente es un hombre, voy a ser honesto, es bruto al teléfono y bruto a la hora de escribir, es bruto en sí, es un hombre rudo, es un hombre, no tiene nada que ver con su nacionalidad o no, es su personalidad. Es una persona que es muy dura, muy cerrada, muy, ¿me entendéis? Así mismo. Así que fuimos allá, sabíamos muy bien cómo terminar las cosas, quizás con gritos, con echarnos fuera o decirnos que hay que pagar los 600, lo queremos o no. Pero fue un milagro. Primero, él olvidó que teníamos una cita con él a las 11 de la mañana. Llegamos a las 11, no quería atendernos, pero cuando le decimos que tenemos una cita con él, en su agenda no aparecíamos que teníamos una cita con él, porque él había olvidado de apuntarnos en su agenda. Pero aún así nos recibió. Nos sentamos, le explicamos la situación, sacamos el papel de Endesa que nos exige los papeles, y por nuestra sorpresa más grande, Dios hizo algo impresionante. Ese hombre fue amable con nosotros desde el momento que entramos, hasta que decidieron pagar ellos mismos los 600 euros que nos corresponden. ¿Dónde habíamos sacado dinero para pagar eso? Dios, hermanos, Dios. ¿Dios nos da solamente las cosas buenas? No, Él permite también cosas malas en nuestras vidas para ayudarnos a estirar nuestra fe, a ponerla en práctica, a confiar en Él. Y créeme, cada uno de nosotros tenemos que ser pulidos. Dios tiene que permitir, Él permitirá cosas en nuestras vidas para estirarnos, para que de verdad veremos de qué pasta somos hechos. Y lo veremos. Así que Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, si declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. En otras versiones lo veremos como confesar con nuestra boca. Pero en esta versión dice que si declaras abiertamente. ¿Qué forma podemos declarar abiertamente que Jesús es Señor? Predicando la palabra de Dios a la gente. Profesando delante de la iglesia, delante de personas que somos cristianos, que Jesús es mi Señor. Él murió en la cruz por mis pecados. Nuestras vidas diarias declara que Jesús es nuestro Señor. La Biblia dice que si hacemos eso y creemos en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Pero ¿qué quiere decir cuando la Biblia nos demanda confesar a Jesús? Quiero explicarlo un poquito más para que lo entendamos. Si confesamos a Jesús con nuestra boca como Señor y creemos en nuestro corazón, ¿seremos salvos? Confesar a Jesús con la boca es decirlo públicamente, como dice el versículo, abiertamente a otros, quién es Él. O a solas con Él en oración también, reconociendo su señorío. Cree en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Tiene que ver con su muerte y su resurrección en el día tercero. Su muerte en la cruz y su resurrección. Si creemos eso, porque mira, si Jesús hubiera muerto en la cruz, Dios hubiera perdonado nuestros pecados. Y si Él hubiera sido enterrado sin resucitar, nada de esperanza. No hubiera habido ninguna esperanza de vivir para siempre con Él. Jamás. Pero su muerte nos da perdón de pecado. Su resurrección nos asegura que nosotros viviremos para siempre con Él. Así que la muerte es para limpiar nuestros pecados. Y su resurrección, que es muy importante también para nosotros, declarando demuestra quién es Jesús, es lo que nos da esta vida eterna, esa esperanza que tenemos. Así que tenemos dos cosas en uno. Tenemos a un Cristo muerto en la cruz por nuestros pecados, a un Cristo resucitado para nuestra justificación delante del Padre. Qué privilegio de ser cristiano. Qué privilegio de poner su fe en Dios. Qué privilegio de tomar la decisión de decir que, mira, ¿sabes qué? Ya no vivo más para este mundo, vivo para Cristo. Daré todo lo que puedo, que depende de mí, para permanecer firme en este camino. Venga lo que venga.
Hay una recompensa mucho mayor, hermanos, más de lo que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos. Debemos tener la confianza y fe en que eso es lo que pasó, que Jesús murió en la cruz y resucitó el tercer día. Porque si no hubiera resucitado, nunca había habido una experiencia para el ser humano. Hubiéramos dicho que el diablo ganó. Tenemos perdón de pecado, pero no tenemos vida eterna. Pues hermanos, ahora que sabemos qué es la paga de pecado, quiero que vemos otra cosa de cómo el pecado afecta nuestra misma relación con Dios. Cómo el pecado afecta nuestra relación con Dios. El resultado del pecado en la vida de una persona que es creyente no es lo mismo que en la vida de una persona inconversa. Lo repito. El resultado de la manera que el pecado o la paga del pecado en la vida de un cristiano no es lo mismo que en la vida de una persona que no tiene a Jesús en su vida. Eso quiere decir que Dios no castigará de la misma manera a alguien que vive continuamente en el pecado sin temor de Dios, como tratará a un hijo o una hija suya que ha caído en una tentación y pecó contra él. Así que Dios no va a tratar a ambas personas de la misma manera. Imagínense, dos ladrones bien conocidos que acaban de atracar un banco. Uno tiene el mejor abogado del mundo y el otro tiene un abogado que acaba de salir de la escuela de los abogados. ¿Quién tiene la oportunidad de salir en libertad? Él que tiene el mejor abogado. Nosotros todos, como dice Romanos, que somos pecadores, no hay un solo bueno. Pero también dice que tenemos abogado con el Padre. Que cuando uno peca, que no se aleje, que corre a su abogado. Porque tenemos un abogado con el Padre que defiende nuestra causa. El cristiano no permanece en el pecado, pero puede caer en el pecado. Y si cae en el pecado, tiene un abogado para él, delante del mismo Dios Padre, para ayudarle. En primer lugar, hermanos, quiero que entendamos que Dios en general aborrece el pecado. Y el pecado delante de Dios merece ser castigado. Pues si un creyente peca, puede ser perdonado. Siempre y cuando este creyente se acerca a Dios y le pide perdón. Mira lo que dice 1 Juan 2:1. El apóstol Juan nos advierte y dice, mis queridos hijos, eso es Juan hablando a todos nosotros. Les escribo estas cosas para que no pequen. Advierte primeramente que el cristiano no tiene que pecar. El creyente no tiene que pecar. Ninguno que dice que conoce a Dios tiene que permanecer en el pecado. Pero, hay un pero ahí, que hay una posibilidad que algún día uno puede caer en el pecado. Así que, pero si alguno pecara, si alguno peca, ¿qué pasa? Tenemos un abogado que defiende nuestra causa ante el Padre. Y este abogado es Jesús, el que es verdaderamente justo. Así que el cristiano, primeramente, Juan nos avisa, no pequéis. Es un aviso porque Dios aborrece el pecado. Dios no quiere que vivamos en el pecado. Pero si un día alguien cae en el pecado, no te alejes de Dios. No, corre a Dios. Porque delante de Dios, a la diestra de Dios, tiene a tu abogado que está ahí defendiendo tu causa. ¿Y cómo podemos acercarnos a Dios? En oración. Cuando pecamos nos arrodillamos delante de Dios directamente y le pedimos perdón. Dios, perdóname porque he pecado contra ti. Y créelo que tu abogado ya tomó tu caso. Porque es más fácil. Lo que hace el diablo muchas de las veces es que la gente pide perdón por sus pecados y no creen que Dios les ha perdonado. Y siguen con el mismo peso de pecado sobre ellos. Y aún que no están viviendo en este pecado más, pero no creen que Dios puede perdonar. Así que minimizamos la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz de Calvario. Porque esa sangre puede borrar todo pecado. Todos los pecados cuando lo cometimos. Pero veremos más adelante, si el Señor lo permite, hay un pecado que no se puede perdonar. Ni en este ciclo, ni en el ciclo venidero. Si Dios lo permite, lo veremos más adelante. Pero mirando este versículo de 1 Juan 2:1, el apóstol Juan nos advierte primeramente a no pecar. Un creyente no puede permanecer en el pecado continuo. También quiero que miramos
Primero de Juan 3, de 5 a 6 primeramente, que dice: si ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado, todo el que siga viviendo en Él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. ¿Qué quiere decir? Que sí sabemos que Jesús murió en la cruz para quitar nuestros pecados. Jesús vino, murió para nuestros pecados. El que dice que es cristiano no puede permanecer pecando. Es imposible. Es mentira. Esta persona no conoce a Jesús. Si uno dice que yo soy cristiano y permanece en el pecado, créanme, eso es señal que esta persona miente. Porque ningún cristiano permanecerá en el pecado. Y Juan 1, en los versículos 8 y 9 de 1 de Juan 3 dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, esa es la consecuencia. Cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Alguien que sigue pecando demuestra que pertenece al diablo. Así que no hay ningún hijo de Dios que puede permanecer pecando. Así que el que peca, la única cosa que demuestra que es hijo o hija del diablo. El diablo peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios, es lo que hizo Jesús, vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que los que han nacido en la familia de Dios, los que son cristianos, que han nacido en la familia de Dios, que han nacido de nuevo, han tomado la decisión de vivir para Cristo, no pueden tener el pecado en su vida, no pueden vivir continuamente en pecado, porque la vida de Dios está en ellos, el Espíritu Santo de Dios mora en ellos. No podemos decir que somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo y permanecemos en el pecado, mintiendo, engañando a quien sea, al Estado, al hermano o a quien sea. No podemos decir eso. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. La última línea de ese versículo de 1 de Juan 3, 8 a 9. No pueden seguir pecando porque somos hijos de Dios. Así que, hermanos, no podemos decir que somos creyentes simplemente por el hecho de que vamos a la iglesia o que tenemos una Biblia en casa o que oramos de vez en cuando. Eso para nada nos hace hijo de Dios ni se nos hace creyente. El cristianismo no es una entrada gratuita al cielo, tampoco es una salida para escaparse de las llamas abrasadoras del infierno. No para eso que sirve el cristianismo. El cristianismo es más que todo, como mencionamos, es más que una relación íntima, personal, apartado de pecado, viviendo para Cristo continuamente y cada día. Es una relación diaria, es una actividad, es un estilo de vida. De la misma manera que respiramos todos los días, así tenemos que vivir como cristianos todos los días, continuamente, cada día. Es una relación verdadera y continua con Dios, por quién es Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Lo cierto es que, hermanos, si intentamos encubrir nuestros pecados, nunca hallaremos perdón por ellas. Si alguien peca, porque muchas de las veces puede ocurrir que alguien está sola, no hay ningún hermano, ninguna hermana mirándote, y estás ahí, o digamos un joven viendo pornografía, o mintiendo en el trabajo, o haciendo esto, o saltando el metro, piensa que nadie te ve. No, Dios nos ve. Él nos ve. Así que si intentamos encubrir nuestros pecados, después de haber pecado, en vez de acercarnos a Dios y pedirle perdón, intentamos decir que, bueno, nadie me vio, no pasa nada. Nunca hallaremos perdón por nuestros pecados, jamás. Pero si lo confesamos, Dios es justo y fiel para perdonarnos. El fruto del Espíritu Santo se ve manifestada en nuestras vidas si de verdad somos hijos de Dios a 100% y podemos estar 100% seguros que somos salvos. Efesios capítulo 4 de 30 nos advierte como creyentes a no entristecer el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros con nuestras malas maneras de vivir. El Espíritu de Dios vive en cada creyente. Así que cuando vivimos mal, cuando pecamos, continuamos en el pecado, entristecemos el Espíritu de Dios que está en nosotros.
Eso es una de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Nos separa de Dios eternamente si permanecemos y nos morimos en nuestros pecados o entristecemos el Espíritu Santo. Pero siempre hay una consecuencia en el pecado. Siempre. Podemos ver en la misma vida de David. David era un hombre que la Biblia dice que tenía el corazón como el corazón de Dios. Amaba al Señor, cantaba al Señor. Pero David en un momento de caída, de debilidad, que sus guerreros estaban en la guerra, él se quedó en su templo, en su palacio, dando vueltas por la azotea y vio a una mujer desnuda, Betseba, duchándose. Y no pudo resistir la codicia, el adulterio. La llevó, se quedó embarazada la mujer. Y en vez de confesar sus pecados y apartarse, intentó obligar a Urías, la mujer el marido de este hombre, a acostarse con su mujer para que digan que fue él que le embarazó. Como el hombre decidió a no ir a su casa a dormir con su mujer, él mandó una carta para que le mandara a ese hombre la primera fila de la guerra. Urías se fue con la misma carta que declaraba su muerte, lo entregó al capitán del ejército de David y le pusieron primera fila de la guerra. Ahí murió Urías y David se quedó con su esposa. Un pecado de codicia lleva al adulterio y al asesinato. Así es el pecado. Cuando no se confiesa desde el momento que está cometido, vienen cadenas tras cadenas. El pecado nunca viene solo, siempre va con sus primos y sus hermanos y sus tías. Uno pequeñito que tú le ves inocente, una mentirita. No pasa nada. Hola mentirita, no pasa nada, bien. La mentirita lleva la mentira lleva el robo lleva la fornicación detrás. Todo es una cadena de hermanos. Y cuando permanecemos ahí, así rompemos nuestra comunión con Dios. Entristecemos el Espíritu Santo de Dios, que es el sello, la garantía de nuestra salvación cuando Cristo venga. Conclusión, hermanos, para terminar. Es un versículo bien largo que me gustaría leérselo. Efesios capítulo 4, 25 a 29 dice: así que dejen de decir mentiras. Hermanos, dejamos de mentirnos unos a otros. Creo que si somos cristianos es hora que empezamos a decir la verdad cada uno a su hermano. Dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, no solamente a los hermanos de la iglesia, pero a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Así que enojarse es pecado. No permiten que el sol se ponga mientras siguen enojados. Así que si yo estoy enfadado con alguien, esfuérzase para arreglar la situación antes que venga la noche. Porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. Consejo, hermanos. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente en los que tienen necesidad. Así que cuando uno trabaja, tiene ganancia, el cristiano no piensa solamente en su propio bien. Lo que estamos hablando con los hermanos aquí de viernes, que el cristiano busca el bien de su hermano, busca el bienestar de su hermano. Si yo estoy bien, no tengo que buscar solamente mi comunidad. Me aseguro que mis hermanos, ¿cómo están también? El cristiano busca el bienestar de los demás. No emplean lenguaje grosero ni ofensivo. No se provoquen entre nosotros. No tenemos que provocarnos unos a otros ni a los del mundo tampoco. Que todo lo que digan sea bueno y útil. Las palabras que salgan de nuestras bocas no tienen que ser palabras que destruyan a la gente. Tienen que ser palabras que ayudan a construir a las familias que están rotas, a la gente deprimida. No condenar a la persona, decir, tu caso es un caso perdido, ya no hay solución para ti. Somos los primeros que Dios tenía que decir que nuestro caso es un caso perdido, que no hay solución para nosotros. Porque ninguno de nosotros aquí merecemos ni la misericordia de Dios. Y sigue diciendo el versículo 29, a fin de que sus palabras resulten un estímulo para quienes las oigan. Muchas de las veces nuestras palabras destruyen más a las personas que les ayuden a cambiar su manera de vivir. Yo soy el primero. A veces mis palabras tengo que sentarme con mi hijo y decir, mira, no quería decirte eso, pero es que me enojaste. Nuestras palabras que salen de nuestra boca no tienen que destruir la gente. Tiene que construirles, ayudarles. La Biblia dice que Dios perdona a todo pecado confesado, lo que hemos dicho antes.
Y si el Señor lo permite, veremos lo que les he dicho, que hay un pecado imperdonable que Dios nunca lo va a perdonar. Nunca, nunca lo va a perdonar. Y en este ciclo, ni en el ciclo venidero. Así que, hermanos, yo les suplico, si hemos pecado contra Dios, si estamos viviendo en pecado, aún tenemos la oportunidad para arrepentirnos y apartarnos, y hallaremos la salvación. Y la gracia y la misericordia de Dios será para nosotros. Así que no se desanime, no se hunde, no tengamos miedo de acercarnos a Dios. Él es bueno y fiel. Y tenemos un abogado para con el Padre para ayudarnos. Amén.